Aquí estamos de nuevo con una nueva categoría, un nuevo parámetro, un nuevo género gráfico que examinar, que esta semana nos corresponde en la escala de registro de variables grafológicas a la categoría orientación espacial. La orientación espacial es la denominación que yo suelo darle al género gráfico que clásicamente se ha denominado dirección. La dirección es fundamentalmente referida a la orientación espacial que sigue la línea de pauta. La línea de pauta es la base de la línea de la zona media y podríamos decir que corresponde a la dirección que sigue el renglón, la línea de escritura. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta al examinar esta categoría o este parámetro, tenemos que tener en cuenta, por una parte, la dirección en sí, es decir, los grados de ascenso o de horizontalidad, de descenso que presente la línea, y por otra parte, las características, las propiedades de la propia línea, es decir, hacia dónde se dirige y cómo se dirige, de qué manera lo hace. En este sentido, podemos decir que la línea es una característica, digamos, uno de los elementos grafoescriturales que tienen una mayor expresividad grafológica, que escenifican de una manera muy ostensible la energía psíquica, la orientación, la motivación, la fuerza del carácter y determinadas circunstancias anímicas que se proyectan o se expresan en la escritura desde el punto de vista grafológico y por lo tanto simbólico y gestual. Hay una imagen que, bueno, en su momento elaboré para una exposición, es esta que veis ahora en la pantalla y que, como veis, bueno, representa la línea de escritura y, bueno, digamos, hay una representación de una línea recta, como veis, y una línea ondulada. Ondulada y serpentina son dos expresiones similares referentes a la misma cosa, son sinónimos grafológicos. Aquí veis también, bueno, unas reflexiones que hice también en su día con respecto a la línea, en bueno, un tono un tanto poético, podríamos decir. Y ahí podéis leer que la línea de escritura, en cierta manera, se puede entender también como una ruta, un camino, una vía en el sentido arquetípico. Es decir, arquetípico quiere decir que es algo arcaico, ancestral, antiguo y típico. Por lo tanto, es algo que de alguna manera tiene este pasado, ¿no? O esta connotación desde antiguo, ¿no? Entonces la ruta, el camino, la senda, la vía, tiene esta connotación, ¿no? de arquetípica, ¿no? Antigua. A través de la que se elabora, esta ruta, a través de la que se elabora la urdimbre del discurso escritural, ¿no? Digamos, la línea, es propiamente dicho la escritura. Es el desarrollo, el desenvolvimiento, ¿no? la escenificación misma de la propia escritura, ¿no? Es su canal, su sendero, su circuito. Un camino que es trazado y modificado, constituido precisamente por todas aquellas propiedades psicológicas que le son propias al sujeto que escribe, al actor del drama escritural, de la representación gráfica, que es el escribiente. Y es por tanto esa línea de escritura, como el viento, un movimiento que noticia de su origen,
un elemento gráfico que nos abre las puertas del análisis, evaluación y valoración grafopsicológica. Digo como el viento porque, bueno, es característico, ya sabéis, del viento que traiga aquellas características, aquellas propiedades del lugar de donde viene, ¿no? Si es un viento del norte viene frío, si es un viento del sur aquí, en el caso, ¿no?, de España, pues es más bien cálido, etcétera, ¿no? Cada lugar, pues, bueno, será de una manera diferente, ¿no? Me imagino que eh, en Argentina, pues el viento del sur, pues será un viento frío. En realidad, todas las categorías del sistema grafonómico, orden, forma, inclinación, velocidad, movimiento, presión, cohesión, tamaños, dirección, etcétera, son elementos subsidiarios que remiten en última instancia a los fenómenos gráficos que tienen lugar en la línea de escritura. Es decir, que la línea, la orientación espacial de la línea, las cualidades de la línea, de alguna manera están mostrando las huellas y algo que dice mucho del escribiente, ¿no? De quien ha pasado por ahí eh, eh, escribiendo. Bueno, eh, esto sería una pequeña puesta en escena que os hago. Entonces ahora vamos a ver los tipos habituales de línea con los que nos vamos a encontrar habitualmente. Aquí tenemos pues la línea horizontal, es decir, las direcciones de línea que no ascienden ni descienden, sino que mantienen una ruta rectilínea, horizontal, de izquierda a derecha, y en esa horizontalidad pues cabe también observar si se trata de una horizontalidad rígida, muy rectilínea, o si se trata de una horizontalidad relativa con cierta flexibilidad y con una cierta flexibilidad del tipo sinuosa, ondulada, levemente o no tan levemente, ¿no? Habría que ver y valorar en qué intensidades y de qué tipo de línea estaríamos hablando, ¿no? Quiero decir que no solamente se trata de decir línea horizontal y ya está, ¿no?, sino que hay muchas maneras de presentarse esa horizontalidad en la línea y hay que examinarla, ¿no?, observarla. Luego tenemos los clásicos movimientos escriturales de la línea en un sentido ascendente o en un sentido descendente. Aquí conviene tomar nota y medir cuál es el grado de ascenso o de descenso que presenta la línea ascendente o descendente. Hay que ver si es una ligera orientación espacial hacia arriba, ascendente, o si es algo más que una moderada ascensión, sino que hay un impulso, un movimiento que eleva la línea de escritura mucho, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con la línea descendente, si se trata de una ligera caída o una ligera condición descendente o lo hace muy intensamente. Todo esto es importante también relacionarlo con la característica de la línea, como he dicho antes. Es decir, cómo baja o sube esa línea. Si lo hace de una manera ondulada o serpentina, si esa condición ondulada es moderada o es intensa o cómo es. También si se presenta sinuosa, bueno, luego hablaremos de ello, etc. Hay otra manera característica de
subir, de orientarse espacialmente hacia arriba o de orientarse espacialmente hacia abajo, de subir o de bajar la línea, que es lo que llamamos imbricada ascendente o imbricada descendente. La línea imbricada ascendente es una línea que sube como a trompicones, semeja una escalera, digamos, sería un subir en forma escalonada. Entonces el escribiente tiende a corregirse para no seguir ascendiendo, pero sigue esta pulsión o esta tendencia, este movimiento, ¿no? Hacia arriba, y lo suele hacer de manera, como digo, ascendente. Y lo mismo ocurre con la línea imbricada descendente. Digamos que el escribiente tiende a contenerse, a no querer descender, a oponerse a esa tendencia descendente o ascendente en el caso anterior, pero esta pugna tiene como resultado, la apreciación de la línea en forma de escalera, que es en forma imbricada ascendente o imbricada descendente. Sería casi lo mismo que decir en forma en escalera ascendente o en escalera descendente. Podríamos decir que da la sensación como si fueran tejas que se van, digamos, superponiendo, ¿no?, a la última, en el caso ascendente, y infraponiendo a la última en el caso descendente. Luego tenemos la línea propiamente ondulada o serpentina. Esta sería ya una cualidad de la línea, es decir, cómo es la línea, cómo se comportan las palabras unas con respecto a otras, incluso dentro de las propias palabras, cómo se comportan las letras y qué resultado tienen desde el punto de vista grafoescritural. Entonces la línea ondulada o serpentina, que es lo mismo, sería una línea que, independiente de que evolucione en un sentido, en una dirección horizontal o en una dirección ascendente o descendente, en los grados que sean, lo hace de una manera ondulada o serpentina. Es muy habitual, muy típico, y suele ser un signo, bueno, de flexibilidad en el caso de que esa condición ondulada sea moderada. Si la condición ondulada o serpentina es muy intensa, muy ondulada o muy serpentina, como casi todo lo muy en la fenomenología grafoescritural, entonces podría estar denotando inestabilidad emocional y cierta labilidad en el campo anímico y demás, ¿no? Bueno, luego tendríamos la línea sinuosa. La línea sinuosa es una línea que, además de ser ondulada o serpentina, que lo es también, va más allá de ello, y las propias palabras, no solo la línea en su conjunto, sino que las propias palabras, la línea de pauta o la línea de las palabras de manera independiente, no es estable. Por lo tanto, vemos una línea que es muy quebradiza, muy inestable, y la denominamos línea sinuosa o escritura de dirección sinuosa. La condición sinuosa es muy característica de la inestabilidad emocional, de digamos una emotividad o un campo anímico muy ciclotímico, quizás, inestable, muy inestable. Falta firmeza, falta madurez, falta determinación, falta autodominio, y sobre todo hay este clima interno, ¿no?, de desasosiego, ¿no?, compulsivo y demás, ¿no? Bueno, luego encontramos otros fenómenos grafoescriturales en la escritura, como son, por ejemplo, la línea de finales caídos, en la que vemos que la línea de escritura
al final tiende a irse hacia abajo. Es decir, mantiene la horizontalidad a lo largo de todo el camino, todo el recorrido desde la izquierda hasta la derecha, es decir, hasta el margen derecho, y cuando ya está llegando al final se va para abajo. Esto es característico de personas que, digamos, mantienen la compostura, pero hay en lo anímico un sector, por así decir, ¿no?, de su personalidad inconsciente un tanto quebradizo. También a veces se asocia a una mala organización, una deficiente capacidad para gestionar los recursos. A veces pueden ser recursos materiales o de otro tipo, o económicos o lo que sea, ¿no? Y no hay una buena previsión, no hay una buena anticipación, ¿no?, con respecto al alcance de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, en cuanto a fenomenología, vamos a observar que la línea, ya digo, mantiene una cierta horizontalidad o incluso es ascendente y al final tiende a irse para abajo. Es bastante habitual también y ya veremos ejemplos de ello. Y finalmente tenemos dos tipos de línea que denominamos convexa o abovedada y la línea cóncava. Aquí es bastante habitual hacerse el lío con cóncavo y convexo y tal, porque hay autores que lo relacionan de una manera y otros con otra, ¿no? Desde mi punto de vista digamos, la escritura convexa, que es cuando tiende a subir y luego baja, es decir, hace como una especie de arqueamiento hacia arriba, esta línea convexa es la otra cara de la línea cóncava, que es la que hace un arqueamiento hacia abajo. Aquí parece que hay una tendencia, una pulsión hacia la condición ascendente, pero que es modificada por otra actitud, ¿no?, por otra disposición anímica que tiende a contrarrestar, ¿no?, y a eh, contener, ¿no?, esa tendencia ascendente, en el caso de la línea convexa o abovedada, y en el caso de la línea cóncava, pues es un poco al revés, ¿no? Es decir, hay una cierta tendencia al decaimiento de la línea, pero es corregido o compensado elevándola, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver ahora, antes de, bueno, de pasar a otra exposición, otro vídeo para continuar con eh, con estas descripciones, vais a ver aquí cómo podemos medir. Digamos, es otra manera de clasificarla. Escritura ascendente sería cuando es por debajo de 10 grados de ascenso. 10 grados entre, digamos, el inicio de la línea, podemos medir ahí el inicio de la línea, y digamos, la línea de la horizontalidad, ¿no? Lo que sería una horizontalidad paralela al borde superior o inferior de la página del papel. Por lo tanto, por debajo de 10 grados hablamos de una escritura ascendente simplemente. Por encima, más de 10 grados, hablaríamos de una escritura muy ascendente. Por debajo de, por encima de los 10 grados, hablaríamos de una escritura muy descendente. Por debajo de 10 grados hablaríamos de una escritura simplemente descendente. Y luego tendríamos lo que hemos dicho, ¿no?, escritura ondulada o serpentina, que ya es un elemento cualitativo. Aquí no hace falta medir nada, sino simplemente observar, ¿no?, cómo se comporta la línea, ¿no?, en su propio desarrollo o desenvolvimiento. La condición sinuosa, escritura sinuosa, y luego la imbricación ascendente o descendente de la escritura, que sería, como he dicho antes, en forma de escalera o de teja, tanto para arriba como para abajo,
y la escritura de líneas de final caído.